Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? Vamos a esperar ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a esperar unos minutos, ¿de acuerdo? Para mientras se van conectando los demás compañeros, ¿ya? No, 3 minutos y luego empezamos. Muy bien, voy a he compartido. Vamos a pasar al la segunda unidad del curso, que son espacios vectoriales, ¿ok? Vamos a ver esto. Vamos a ver algunos ejemplos. La idea es definir lo que es el espacio vectorial. Vamos a ver la definición, algunos ejemplos y las propiedades, ¿no? La semana que viene vamos a ver lo que es los subespacios vectoriales y así vamos a continuar con lo que es toda esta unidad de espacios vectoriales, ¿ya? Y también, bueno, solo recordar también que la próxima semana es su partida calificada, que va a ser el día jueves, ¿ya? Solo para recordar, porque está en el sílabo también, ¿ya? Entonces vamos a ver algunos ejemplos, primero para visualizar qué es un espacio vectorial y luego hacemos la definición, propiedades y otros ejemplos, ya con la definición dada, ¿ok? Muy bien, vamos a colocar aquí la fecha, ¿no? Es 31. 31. 0,05 todavía, ¿no? Okay. Entonces veamos algunos ejemplos, ¿no? Y consideremos, por ejemplo, aquí este conjunto. Consideremos el conjunto denotado como F, R, ok, como el conjunto de las funciones, ¿no? Es una función que va de R en R, tal que, bueno, F que va de R en R, tal que F es función. Es un conjunto de funciones, ok. Dentro de este conjunto vamos a definir dos operaciones. En todo caso, la hemos usado siempre, ¿no? Dos operaciones, okay. La suma de funciones, ¿no? Definimos. En todo caso, hemos usado en este conjunto la suma de funciones, ¿cierto? Que nos dice lo siguiente, ¿no? Dados f, g que pertenecen a este conjunto, f que va de R en R, ¿no? Y se define la suma como otra función, ¿no? F más g pertenece también a este conjunto, ¿ok? Y está definido de la siguiente manera, ¿no? Como f más g sería, ¿no? F más g evaluado en un punto es igual a f en x más g en x, ¿no? Para x que pertenece a R, ¿no? Esto lo hemos usado o lo han usado siempre, ¿no? Y también, aparte de la suma de dos funciones que está definida de esa manera, también hemos usado la multiplicación por un número, ¿ok? Además,
se define la multiplicación por un escalar. Por un escalar y una función. De esta manera, ¿no? Lambda f es una nueva función, es igual a lambda por f el valor de x, ¿no? Para x que está en R. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un conjunto y dos operaciones. La operación suma, en este caso la suma de funciones, y también la multiplicación por un escalar. Que lo hemos usado siempre este tipo de operaciones, ¿cierto? ¿Ok? Este es un ejemplo de un espacio vectorial. Es un conjunto con dos operaciones, la suma y el producto por un escalar. ¿Pero será el único conjunto que cumple esas condiciones? No. Vamos a ver uno más, o bueno, algunos más. Por ejemplo, lo que hemos analizado en el capítulo o la unidad 1, el conjunto de las matrices. ¿Ya? Aquí voy a colocar, considero ese conjunto, y vamos a colocar uno aquí. No. Vamos a colocar así, denotamos con nuestro conjunto F, de R en R, la suma de funciones y el producto por un escalar, ¿no? Al conjunto con las operaciones dadas anteriormente. ¿Ok? Ahora consideremos otro conjunto. Otro conjunto, ¿no? Otro conjunto. Por ejemplo, en nuestro conjunto de las matrices de orden n con entradas reales, ¿no? Hemos visto ya cómo son estos conjuntos, ¿no? Matrices de cuadradas de orden n con entradas reales. Dentro de este conjunto de las matrices se ha definido lo que es la suma de matrices, ¿no? Hemos definido dos operaciones, ¿no? Operaciones, ¿no? Primero es la suma de matrices, ¿no? En verdad hemos definido la suma de matrices en general para la matriz de orden n por n, ¿no? Pero en particular para la matriz de orden, matrices cuadradas de orden n, ¿no? Y la multiplicación por un escalar, ¿no? Por un número real. Por un escalar, ¿no? De esta manera, ¿no? A más b va a ser igual, es una nueva matriz que era a sub i j, ¿no? A sub i j más b sub i j, ¿no? De orden n por n, ¿no? ¿Cierto? Y la otra operación era el producto por un escalar, vamos a colocar acá a la izquierda. La otra operación es lambda por a es igual a lambda a sub i j n por n. Okay. Y nuevamente entonces vamos a denotar, que denotamos nuevamente
denotamos como este conjunto n en el conjunto, la operación y el producto por un escalar. Si bien es cierto, la notación de la suma y la notación del producto por un escalar es lo mismo, ¿no? Pero no significan lo mismo, ¿no? En diferentes conjuntos, ¿no? Porque uno es la suma de matrices y el otro es la suma de funciones, ¿no? Pero eso es la notación, ¿ok? Muy bien. Y nuevamente, ¿no? Este sería otro ejemplo más de un espacio vectorial, donde aparece un conjunto, una operación suma, el cual hace que tome dos elementos del conjunto y se convierte nuevamente en un elemento del conjunto, ¿ok? Y también la operación producto por un escalar, ¿no? El cual hace que multiplicamos un número por un elemento del conjunto y esa operación está nuevamente en el conjunto, ¿no? Es decir, la multiplicación de lambda por un elemento del conjunto también pertenece al conjunto, ¿ok? Ahora, ¿qué propiedades podemos encontrar dentro, por ejemplo, de las matrices? Tiene el elemento inverso, aditivo, ¿no? ¿Cierto? ¿Recuerdan? Tiene el elemento neutro aditivo, que era el cero, ¿no? Porque toda matriz A más el vector nulo o la matriz nula me daba la matriz A. ¿Qué más? Es asociativa, es conmutativa, ¿no? Además, con respecto a la multiplicación, tiene un elemento lambda igual a 1, que funciona como identidad, sería 1 por una matriz A es igual a la matriz A, ¿no? También hemos visto que el lambda, cuando multiplico lambda por la suma de dos matrices, el lambda se distribuye. Hay una relación ahí entre las dos operaciones, ¿no? Lambda por la suma de dos matrices, ¿ok? Pero lo mismo sucede para el caso de las funciones. Habrá una función inversa aditiva. ¿Cuál sería? ¿Qué función? Menos f de x sería el inverso aditivo. ¿Okay? Habrá también, también es conmutativo, las funciones conmutativas también es asociativo. Habrá un elemento neutro con respecto a la multiplicación por un escalar. ¿Qué lambda, qué valor sería en ese caso? El 1 también, ¿cierto? Entonces, como que tienen las propiedades parecidas, ¿no? ¿Cierto? Justamente son 8 propiedades las que va a cumplir un espacio vectorial. No son los únicos ejemplos de un espacio vectorial. Vamos a dar algunos otros más. Por ejemplo, R2, R3 en general, Rn, ¿no? R1, los reales también son un espacio vectorial. Los números complejos también son un espacio vectorial. Se puede definir ahí una operación suma y un producto por un escalar. ¿Qué otros conjuntos podrían ser un espacio vectorial? Las matrices de orden n por n, m por n en general, ¿no? También los polinomios, ¿cierto? Los polinomios también se puede definir una suma de polinomios, producto de un número por un polinomio, ¿no? Y también va a cumplir las propiedades que ahora voy a definir. Otros conjuntos, bueno, espacio de funciones más que nada, ok, espacio de funciones. Pero en general uno podría definir también un espacio vectorial, ¿no? Hay que tener un conjunto, dos operaciones, la suma y el producto, que cumpla ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Son 8. 4 para la suma y 4 para el producto. Lo voy a dar ahora, ¿no? Muy bien, entonces vamos a definir aquí ambos conjuntos. Voy a colocar aquí sí, este conjunto.
conjunto de aquí con las dos operaciones y este conjunto de aquí con las dos operaciones, ¿no? Ambos conjuntos dotadas con las operaciones y este de aquí, ¿no? Son ejemplos de espacios vectoriales. De espacios vectoriales. Y la pregunta aquí sería, ¿por qué definir espacios vectoriales? ¿Por qué trabajar en espacios vectoriales? ¿Por qué hay un curso de álgebra lineal que trata más, en general sería todo de espacios vectoriales, ¿no? Al final, porque está el capítulo 4 que son espacios vectoriales con producto interno, ¿no? Incluso la unidad 1, perdón, sería también un ejemplo de un espacio vectorial. ¿Mm? Muy bien, vamos a definir aquí. Sería una pregunta interesante. Dice, definición, un conjunto no vacío unido con una operación de adición y una operación de multiplicación por un escalar será denominado espacio vectorial si cumple las siguientes condiciones. Ahorita lo voy a escribir, entonces sería así. Definición de espacio vectorial. Un conjunto B, no vacío, ok, no vacío, unido con dos operaciones de una operación de adición, es decir, tengo aquí la operación que va a tomar dos elementos en B, es decir, estará en el producto cartesiano de B con E, y su resultado será nuevamente un elemento del conjunto, ¿okay? Y de una operación de multiplicación por un escalar. O sea, tengo un conjunto B distinto de vacío y dos operaciones. La suma, que está ahí, y la multiplicación por un escalar, que toma un elemento en los escalares, que vendría a ser los reales, lo va a multiplicar a un elemento del conjunto y su resultado va a ser nuevamente un elemento del conjunto. ¿Okay? Es llamado espacio vectorial real, porque estoy tomando los escalares en los reales. Podrían ser complejos también, ya, pero nosotros vamos a trabajar en todos los reales, nada más, ya. En general se trabaja sobre un campo, pues es ya un poco más abstracto, ¿no? Igual son casi las mismas condiciones, ¿no? Pero es en general. Para nosotros, los escalares siempre van a ser reales y B va a ser un conjunto no vacío. Entonces, es llamado espacio vectorial real o también sobre R si satisface las condiciones siguientes. Ok. Sería así, EB1, ajá, son 8. Y son parecidas, ¿eh? Porque sería número 1, con respecto a la suma, vamos a colocar así, conmutatividad, vamos a colocar 1 aquí, conmutatividad, es decir, U más B es igual a B más 1. Esto para cada U y B que pertenece al conjunto.
pertenece a B. ¿Okay? Número 2 sería asociatividad. Que nos dice que U más B doble es igual a, ahora tendría, como es asociativa, puedo ahora asociar los dos primeros, sería U más B doble, y esto se cumple para estos tres elementos, para cada U, B doble que pertenece al conjunto B. Número 3. Existencia del elemento neutro. Vamos a colocarlo así. Elemento neutro. Ok, existe ya un elemento 0, notación 0, que pertenece a B, ok, aquí 0 más U es igual a U para cada U que está en el B. Ok. Número 4. Su inverso, en este caso sería inverso aditivo, ¿no? Número 4. Inverso. Dice que para cada U que pertenece a B, podemos encontrar otro elemento. Existe B que pertenece a B y debe cumplir tal que inverso sería U más B es igual a el elemento neutro de 3, ¿no? De la condición 3. Muy bien. Ya está. Vamos ahora a definir lo que es otras 4 condiciones más, para donde va a aparecer lo que es la multiplicación por un escalar. ¿Okay? Número 5. Lambda por mu, y esto por un vector B va a ser igual a lambda por mu por B. ¿Sí? Esto, no confundir, para cada U, en todo caso B pertenece al conjunto, ¿okay? Y lambda y mu pertenecen a los reales, son escalares, ¿okay? Eso puede ser. Número 6. Lambda más mu, todo esto por B va a ser igual, se distribuye aquí el elemento B, sería lambda B más mu por B. ¿Okay? Número 7. Bueno, para cada B que pertenece a B, y lambda, mu pertenecen a los reales. ¿Okay? Número 7. Colocarlo más arriba, después lo cambio ya. Número 7, aquí tendría que lambda por U más B va a ser igual, se distribuye ahora el escalar, lambda por U más lambda por B. Para y lambda que pertenece a R. ¿Sí? Número 8, en este caso existe el elemento neutro claro, los escalares, ¿no? Existe 1, es notación que pertenece a B, tal que 1 por B es igual a B para cada U que pertenece a B. Ok, muy bien. Son 8 condiciones entonces.
Tengo una pregunta. Alguien quiere integrar. Ok. Me faltó agregar siempre de su compañero, me falta agregar. Ya. Entonces son ocho condiciones que debe cumplir un conjunto con dos operaciones, suma y producto por un escalar, para que sea un espacio vectorial. ¿Ok? ¿Cuáles son? Que sea conmutativo con respecto a la suma, ese es uno. Que sea asociativo con respecto a la suma, que existe el elemento neutro con respecto a la suma, ¿ok? Que existe el elemento inverso con respecto a la suma, ¿ok? Y luego las combinaciones que llevamos con la operación producto por un escalar, que son la número 5, que puedo asociar dos escalares, lambda y mu, ¿ok? Y la número 6, que puedo distribuir un vector o un elemento del conjunto a los escalares. Y la número 7 es lo contrario, ¿no? Puedo distribuir el escalar lambda a dos elementos del conjunto, ¿ok? Y la número 8 es que existe un elemento, un escalar, aquí es un escalar, entonces existe un SB. Claro, debe ser aquí no reales. Tal que 1 por el vector debe ser un vector. 1 por el elemento que está en B es igual al elemento. ¿Está claro ahí, no? Ok, entonces, esas 8 operaciones, 8 condiciones las cumplen las matrices, por ejemplo, con la operación suma de matrices y el producto por un escalar que hemos definido. También el conjunto de las funciones que hemos dado aquí inicialmente también cumple esas condiciones, ¿no? Es conmutativo las funciones, es asociativo las funciones, existe el elemento inverso que sería el negativo de la función, el menos f, existe el elemento neutro aditivo que sería la función nula, también existe, para los reales sería, el escalar sería el 1, ¿no? Y también todas las condiciones de distributividad se cumplen, ¿no? Yo puedo distribuir lambda por la suma de dos funciones, el lambda pasa a multiplicar a cada una de las funciones, y así. Entonces es un ejemplo de espacio vectorial. Ok, claro que no son los únicos ejemplos, vamos a ver algunos otros más, ¿no? Muy bien, entonces aquí hemos definido lo que es un espacio vectorial. Okay. Vamos a dar algunas observaciones aquí. Y la terna, que sería B, el conjunto de la operación suma y el producto por un escalar, es llamada espacio vectorial real. O sobre R también, ¿no? Punto. A los elementos, ese sería uno, ¿no? Y a los elementos, como elementos, ¿ok? De un espacio vectorial. De un espacio vectorial son llamados ahí es donde aparece el término vectores, ¿no? Como elementos de un espacio vectorial. ¿Ok? Eso es. Dos observaciones. En adelante vamos a tener un espacio vectorial, como vamos a considerar siempre el espacio vectorial sobre R, ¿no? Entonces, ya no va a ser necesario decir que es un espacio vectorial real, un espacio vectorial sobre R, no es un espacio vectorial. Ya sabemos que los escalares están en R, ¿ya?
Eso para que tengan en cuenta. Muy bien. Ahora, hay ciertas propiedades que se va a cumplir a partir de esta definición. Por ejemplo, que el elemento cero es único. O sea, no existe otro cero en ese conjunto B, de manera que cumple que 0 más U es igual a U para cada U que está en B, ¿no? Ok, entonces vamos a dar algunas propiedades aquí. Una otra observación. Vamos a llamarle 1 aquí, ¿no? 2. El elemento neutro 0 que pertenece a B, ok, es único. Ok, y vamos a probar esto aquí, en efecto. Voy a tomar otro que cumple la misma condición de 3, ¿no? Y voy a probar que ese otro es igual al 0, al elemento neutro. Ok, entonces, primero que nada aquí es N, ¿no? Ya. Sea 0 barra que pertenece a B. Otro, en todo caso que satisface 3, ¿no? ¿No? Que satisface 3, ok. Y tendríamos lo siguiente, ¿no? Este barra, al ser un elemento del conjunto B y el 0 pues, cumple con la propiedad de 3 también, entonces sería 0 más 0 barra, ¿cierto? Pero este es igual, por ser conmutativo, a 0 barra más 0. Pero este en todo caso va a ser igual por 3, nuevamente sería 0. ¿Ok? Es decir, tendríamos que este de aquí es igual a 0. ¿Cierto? ¿Está claro ahí? No, parece un poco no tan obvio. Vamos a colocar aquí lo que he usado en todo caso, ¿ya? Sería así, ¿no? El primero, la primera igualdad es porque 0 es igual a 0 más 0 barra, ¿no? Este de aquí es... ¿Por qué no? Porque 0 es el elemento neutro, ¿no? O sea, 0 es el elemento neutro, ¿cierto? Este de aquí, conmutatividad. ¿Ok? Ya estamos en un espacio vectorial. ¿Ok? Y este de aquí sería por la condición 3. ¿Sí? La condición 3 dice que estamos arriba. Aquí está. 0 más un vector es el vector. 0 más el... Porque estamos diciendo que 0 barra también es un elemento que cumple la condición 3, ¿no? Entonces, ese 0 barra más un vector, que sería 0, pues igual a 0, al vector 0. Entonces quedaría 0 barra igual a 0, ¿no? Entonces son iguales. Entonces cumple que son únicos. ¿Sí?
como es un elemento único, pues vamos a llamarle elemento neutro. Dice elemento neutro de la adición, ¿no?, en este espacio vectorial. Por este hecho, cero, el vector 0 llamado elemento neutro de la adición en el espacio vectorial. En el espacio vectorial. B. ¿Ok? Eso es. El espacio vectorial. Elemento neutro con el espacio vectorial. Muy bien. Vamos a colocar también aquí el hecho de que el elemento inverso aditivo también tiene la notación de menos b, ¿no? Okay. Además, el elemento para b vamos a colocar aquí, ¿no? Para un elemento b que pertenece a b, okay. Su vector en 4, ¿no? Ese sería aquí en la proposición 4, el elemento opuesto, vector opuesto, también es único, ¿no? Y eso sí ya lo pueden, voy a dejar como ejercicio, ¿no? Es decir, para cada elemento B, su elemento inverso, su elemento opuesto con respecto a la suma, es único. Y se prueba con lo anterior también. O el hecho de que el elemento 0 también sea 1. ¿Ah? Ahora, como es único, y al igual que el 0 era único, entonces va a tener otra notación. Para cada B vamos a denotar como elemento opuesto como menos B. ¿Ok? Y por eso denotamos con menos B, que pertenece a B, a dicho elemento. Dicho elemento, ok, llamado vector opuesto, ¿no? O vector inverso aditivo también. Esta. Muy bien, ahora lo que resta ver son ejemplos. ¿O alguien tiene alguna duda aquí con respecto a la definición que hemos dado? No sé si es que alguien tiene alguna pregunta. Solo una consulta, si en algún conjunto no se cumple alguna de esas 8 propiedades que dijo previamente, entonces dicho conjunto ya no sería un espacio vectorial, ¿verdad? Exactamente, siempre la definición debe o sea, la definición no tiene ambigüedades, no hay duda. Esa es una definición, o sea, si cumple la definición, entonces es. Si falla alguna de ellas, entonces no es. Por tanto, en este caso estamos definiendo que es un espacio vectorial y debe cumplir estas 8 condiciones. Si no cumple estas 8, alguna de ellas, entonces no es un espacio vectorial. Eso es. ¿Alguna otra consulta? Nuevamente la pregunta es, ¿por qué estudiamos los espacios vectoriales? Otra pregunta en el chat, no tengo ninguna pregunta. Ok. Ese es, ¿por qué estudiamos espacios vectoriales? Veamos, vamos a hacer algunos ejemplos entonces.
parece que tengo aquí los ejemplos. Aquí están. Un primer ejemplo son el RN, ¿ya? R. Sería, voy a hacer un poco arriba esto aquí. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Aquí está. RN. RN con las operaciones suma, que están definidas de esta manera, ¿no? RN se denota el conjunto de todas las NU+, ¿no? En todo caso, los vectores o los elementos de RN son, tienen n coordenadas cada uno de los elementos, ¿no? Entonces hay que definir ahí lo que es la suma para estos elementos, ¿no? Aquí vamos a colocar ya. RN. Esta es la definición de suma. Suma en B igual a R. Okay. Y este es producto escalar en B igual a R. Ok, con estas dos operaciones nuestro espacio vectorial va a ser Rn y la suma y este producto. Ok, lambda, la multiplicación por un escalar. Vamos a verificar algunos de los elementos que debe cumplir o de las 8 condiciones, ¿no? Por ejemplo, de la suma, ¿no? ¿Es conmutativo? Veamos si es conmutativo o no. Ese es un ejemplo. Es un espacio vectorial. Vectorial real. O sobre R, ¿no? Por ejemplo, U más B, la número 1 dice que debe ser conmutativo, ¿no? O sea que U más B, y este está definido como x1 hasta xn más i1 hasta in, y esto es igual aquí, ¿no? Así como está definida la suma, la operación suma, ¿no? Líneas arriba, sería la suma de coordenadas, ¿no? Sería x1 más i1, sería aquí xn más in, ¿cierto? Ahora, dentro aquí de sus coordenadas de la suma, son números reales, y tengo suma de números reales. O sea que, y en los números reales es conmutativo la suma. Por tanto, este va a ser i1 más x1 in más xn. Y luego volvemos a la definición de suma, según lo que ha definido aquí, ¿no? U más b. Sería, y así no sería U más b, sino sería b más 1. O en todo caso sería i1 hasta in más x1 xn. Y ahora sí sería b más 1, ¿cierto? O sea que U más b es igual a b más 1, donde u y b son cualquiera, ¿no? He tomado cualquiera. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Otras condiciones que sea número 2, que sea asociativo, es lo mismo, ¿no? Vamos a sumar 3 y dentro de los 3 vamos a hacer asociatividad en los números reales y luego los separamos en suma de elementos de Rn y se va a cumplir, ¿no? Ok. Número 3 sería, ¿cuál sería el elemento neutro? Vamos a colocar aquí 2. Se cumple. Número 3. En todo caso, verificar ya, porque para que puedan visualizar más que nada, ¿no?
Número 3, el vector, en todo caso, el elemento, el vector, vamos a colocarlo porque ya sabemos que es un espacio vectorial, el vector sería ser igual a 0, 0, 0, ¿no? Es el elemento neutro que pertenece a Rn, es el elemento neutro. Elemento neutro, ¿no? Elemento neutro. Pues, que sería igual a un vector u, que sería x1 más, vamos a colocar así, u más este vector, x1 hasta xn más el vector 0, 0, esto es igual, según la definición de la suma, sería x1 más 0, xn más 0, y esto va a ser igual. Ahora estoy dentro en cada coordenada tengo la suma de dos números reales, x1 más 0, el número 0, entonces sería, como en los reales, un número más el 0 es el mismo número, tendría x1, xn, y esto va a ser igual a 1. Entonces, el elemento neutro es el 0, 0, 0. Generalmente, o a veces, o en algún texto lo denotan como el símbolo, la letra teta, ¿no? ¿Okay? Al vector nulo, al elemento neutro, ¿ok? ¿Cuál sería el inverso aditivo ahora? Número 3, 4. Si tengo el vector u igual a x1 hasta xn, ¿no? Que pertenece a Rn, ¿no? Entonces, el menos b sería menos u, sería igual a justamente los negativos, ¿no? De cada coordenada, menos x1, menos xn. Pues, que pertenece a Rn, pues bueno, sería x1 más menos u, sería igual a x1, xn más, este menos u sería menos x1, menos xn, y esto va a ser igual, por la definición nuevamente de la suma, sería sumar las primeras coordenadas, sería x1 menos x1, y así, xn menos xn, y esto va a ser igual 0, 0, 0, que es lo mismo que nuestro vector nulo anterior de 3, ¿ok? Muy bien. Número 5, dos escalares, ¿no? Eso también se puede, vamos a verificar uno de ellos, la número 6, ¿ok? Y todo lo demás la verifican ustedes. Solo estamos verificando algunas propiedades. No es de todo, hay que un poco practicar también. Sería 5, verificar. Ok. Número 6 vamos a verificar ahora. Sería, tengo la suma de dos escalares multiplicada por un vector y me debe dar que el vector se debe distribuir, ¿no? Entonces tendría así, lambda más mu por un vector u, dado que u pertenece a Rn, entonces sería lambda más mu por x1 hasta xn, ¿cierto? Ahora, lambda más mu es un número y estoy multiplicando al vector b, entonces por la definición de la suma, perdón, del producto, aquí, ¿no? La definición del producto tendría que el escalar multiplica cada una de las coordenadas, entonces eso es lo que vamos a hacer. El escalar va a multiplicar a cada una de las coordenadas, sería lambda más mu
por x1 por x2 sería lambda más mu por xn. ¿Ok? Ahora, dentro del, en cada una de las coordenadas, ¿no?, del último vector, lo que tengo son producto de dos números, la suma multiplicado por un número x1. Entonces, ahí se distribuye, ¿no? Sería lambda por x1 más mu por x1, y así sería lambda por xn más mu por xn. ¿Okay? Luego voy a separar, ¿no? Porque si nos damos cuenta, hay una suma de vectores ahí. Sería el lambda x1, hasta el vector lambda xn, más, igualito, sería 1 mu por x1 hasta mu por xn. Y volvemos a la definición, ¿no? Tenemos este vector, el primer vector es lambda por x1, todas las coordenadas están multiplicadas por lambda. Por la definición del producto por un escalar, tengo todas las coordenadas multiplicadas por lambda. ¿Qué pasa? Lambda sale fuera. ¿Ya? Lambda sale fuera, entonces sería lambda x1 xn. Y aquí también sería mu x1 xn. Pero esto va a ser igual a lambda x1 hasta el xn es el vector u, más mu por x1 hasta xn, nuevamente será u. ¿Ok? Uno es mu, el otro es u, ¿ya? Este es mu. Entonces cumple, ¿no? Satisface la condición. O sea, la suma de dos escalares por un vector se distribuye el vector. Entonces satisface 6. Ya, voy a colocar aquí, si aquí 8, verificar. Pero no es complicado, ¿no? Es simple. En este caso no es muy complicado. Ok. Muy bien. Esta es un poco así una definición de manera natural, ¿no? Cuando sumo las coordenadas, las primeras coordenadas y luego las segundas coordenadas. Si multiplico por un número, el número pasa a multiplicar a cada uno de los elementos, a cada coordenada, ¿no? Se puede definir otro tipo de operación, otro tipo de suma, otro tipo de producto por un escalar en Rn, y tal vez sea también un espacio vectorial, ¿no? Solo que hay que verificar si cumple las 8 condiciones. Muy bien. Vamos a verlo. En las matrices ya sabemos que con las operaciones pues van a ser un espacio vectorial. Y también las funciones que hemos visto anteriormente, ¿no? 3. No, 2 en punto. Ok, vamos a hacer todavía. Ya. Hacemos un pequeño receso, ¿ya? Voy a repetir un ejemplo. Ya. Hacemos un pequeño receso, si no, y unos 10 minutos, son 2 en punto, 2 y 10 volvemos, o menos que alguien tiene alguna pregunta. Su compañero. Ok, sí, puede pasar. Ya, bueno. Gracias por la información. Muy bien, entonces hacemos un pequeño receso, si es que no hay ninguna. Ya, volvemos en 10 minutos. 2 y 10. Muy bien, voy a compartir. Vamos a ver otro ejemplo. Las funciones. Compartimos. Ok, vamos a ver.
ejemplo número 2. Vamos a ver el hecho de tener aquí. Vamos primero lo que son los polinomios, ¿ya? Para n fijo. Ok, vamos a tener aquí. Consideremos el conjunto B igual a así esta notación P sub n r, ¿okay? Que es el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual que n con coeficientes reales. El conjunto de los polinomios de grado a n con coeficientes reales. Muy bien. Y vamos a definir entonces dos operaciones dentro, o vamos a dotar a este conjunto con dos operaciones, una operación suma y una operación producto por un número, por un escalar. Y con eso va a cumplirse que va a ser un espacio vectorial. ¿Okay? Entonces, si tengo un polinomio que pertenece a este conjunto sub n de r, entonces, ¿no? Sí, solo si es claro que P de X, este polinomio va a ser, tiene la siguiente forma, ¿no? A sub 0 más a sub 1x a sub n x, ¿ok? Donde para cada x real donde, como estamos diciendo que los coeficientes son reales, entonces a sub 0 hasta a sub n pertenecen a los reales. ¿Okay? Se puede definir otro tipo de polinomios también, ¿no? Muy bien. Definimos la adición en B de la siguiente manera, ¿no? Si tengo P y Q que pertenecen justamente a este conjunto, vamos a denotarlo así diferente. P sub n de R, dado que cada uno de los elementos de este conjunto tiene una forma que hemos colocado ahí, ¿no? Entonces voy a definir la suma, ¿no? Tendríamos lo siguiente, ¿no? Tenemos que P de X va a ser igual a sub 0 más a sub 1 x más a sub ya, entonces y así hasta a sub n xn, ¿no? Y el otro elemento va a ser q de x, ¿no? Q de x, vamos a llamarle
como b sub 0 más b sub 1x más b sub n x elevado a n para cada x. Es claro también que cada uno de los constantes pertenecen a los reales. Definimos la suma entonces, ¿no? La adición de esta manera, ¿ok? Entonces, P más Q va a ser una función, va a ser un polinomio nuevo que va de R en R, ¿ok? No, en todo caso se define como P más Q evaluado en X va a ser igual a P de X más Q de X, o lo que es lo mismo, sería la suma de las constantes que tienen a X elevado a 0, que sería 0 más B0 más A1 más B1 por X y así. Sería N más Bn X a la N, ¿no? Esta es la definición de la suma en el conjunto de los polinomios de grado menor o igual que n, ¿no? Para cada x que pertenece a los reales. La suma de dos polinomios da otro polinomio, que está definido de esa manera, ¿no? Observe que P más Q pertenece también a los polinomios de grado menor o igual que n, con coeficientes reales, ¿no? Okay, entonces muy bien. Más. Además, si tengo lambda que pertenece a R, ¿no? Definimos lambda P, ¿okay? Como lambda P va a ser igual a lambda por A sub 0 más lambda A1 por X y así. Lambda a n por x. En todo caso definimos la multiplicación por un escalar. ¿Okay? Multiplicación por un escalar, como ahí está definida de esa manera, ¿no? Entonces la afirmación sería que este conjunto, los polinomios que tienen grado menor o igual que n con coeficientes reales, junto con esta operación y junto con esta otra operación, producto con un escalar, es un espacio vectorial. Espacio vectorial real. Muy bien, la pregunta sería, por ejemplo, ¿cuál sería el elemento neutro, ¿no? Para esta operación en este conjunto? ¿Qué polinomios? ¿Cómo serían los coeficientes de ese polinomio neutro? Todos nulos, claro. El escalar seguirá siendo el 1, ¿no? El escalar 1 normal.
¿Cómo será el polinomio inverso aditivo o el opuesto? ¿Cómo serán los coeficientes con respecto a un polinomio elevado en Negativos. los coeficientes? Serán los negativos del polinomio inicial, digamos, ¿no? Que se dé, ¿no? ¿Okay? Por ejemplo, si el polinomio es a sub 0 más a sub 1x más hasta más a sub nxn, entonces su opuesto menos p sería menos a sub 0 menos a sub 1x y así menos a sub nxn, ¿cierto? Inverso aditivo. Claro. Muy bien. Y así podemos definir otros ejercicios, ¿ya? Verificar todas las condiciones. Bueno, no son los únicos conjuntos, hay conjuntos que van a ser espacios vectoriales, pero con no raros, sino que son digamos que se usan en otros útiles para otros áreas de matemáticas, digamos, ¿no? Bueno, vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? Por aquí las funciones, por ejemplo, que van de un intervalo a los reales, también son un espacio vectorial. Las funciones sea ahí incluido en R, ok, intervalo de R, y este conjunto B que lo vamos a denotar como F, que va de I en R, ¿no? Conjunto de todas las funciones que van de I en R, ¿no? Entonces, las funciones que van de I, en tu caso una aplicación que va de I en R, tal que F es función. Función aquí es, ya ve. Ok, entonces y definimos F, G que pertenece a este conjunto, ok, que va de I en R, ¿no? Lambda que pertenece a R, okay. Definimos lo que es F más G, también, y F más G es una nueva función que va de I en R, lambda F, otra función que va de I en R, okay, dadas de la siguiente manera, dadas por F más G de X, igual que se hizo en el ejemplo inicial, F de X más G de X, ¿no? Y lambda, a veces lo colocan punto, a veces no, ¿no? Simplemente hay que tener en cuenta que denota lo que es el producto por un escalar, ¿no? Esto para cada X que pertenece a ahí debe ser aquí, ¿no? Ahí está en el intervalo, ahí donde estamos evaluando, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces hemos definido aquí en verdad lo que dos operaciones, ¿no? La operación de esta manera, luego vamos a colocar luego este conjunto junto con la operación definida y suma, el producto es un espacio integral. Reales. ¿Cuál sería el elemento neutro? La función nula. ¿Cuál sería el elemento inverso? El menos f, ¿cierto? ¿Cuál sería el 1 de los reales? El 1, ¿no? De los reales hace que 1 por 1, la función f de x sea igual a f de x, ¿no? Okay.
Bien. Mm, ok, listo. ¿Preguntas hasta ahí? Profesor, siempre se hace el mismo procedimiento para verificar que sea un espacio vectorial, ¿verdad? Sí, sí, vamos a... esa es la... Es un poco tedioso, ¿no? Si hemos dado la definición de espacio vectorial y luego si yo quiero comprobar que algún conjunto con dos operaciones sea un espacio vectorial y tengo que analizar las 8 condiciones, ¿no? Las 8 condiciones, pues habría que hacerlo si es que no tengo alguna propiedad, ¿no? O algún teorema que me ayude a simplificar ese desarrollo o la forma de verificar todo, ¿no? Justamente vamos a ver cuando se hace lo que es espacio vectorial. No tenemos aquí un espacio vectorial. Por ejemplo, si nosotros sabemos que tenemos un espacio vectorial y si nosotros tenemos otro conjunto aquí, ¿ok? Que va a ser un subespacio vectorial, ¿no? Para que W sea un subespacio vectorial, tiene que ser un espacio vectorial en sí mismo, ¿ok? Ahora, pero si este de aquí está dentro de otro espacio vectorial más grande, ¿no? Entonces simplemente va a ser necesario verificar que si tomo dos elementos U y W que pertenecen a W, ya, U y B vamos a colocar. U y B que pertenecen a W, entonces U más B pertenece a W. Y además que si lambda es real, lambda por U pertenece a W. Si verifico estas dos, entonces es un subespacio vectorial, o sea que es un espacio vectorial. ¿Ok? Por ejemplo, ya sé que el conjunto de las funciones que van de R en R es un espacio vectorial. Ya sé que es un espacio vectorial. Yo digo, la pregunta sería la siguiente. Este conjunto son f que va de R en R, tal que f es función continua. Y la pregunta es un espacio vectorial con la suma y el producto en las funciones? ¿Tendría que comprobar todo, las 8? No, porque yo sé que este conjunto es más pequeño que este conjunto. Esta C. No es que este conjunto de aquí son todas las funciones que van de R en R. Y este de aquí es el conjunto de las funciones que van en R, pero son continuas, o sea, además son continuas. Es un conjunto más pequeño que el otro, ¿no? Porque en el otro están todas las funciones, continuas o discontinuas, ¿no? Entonces más pequeño que el otro. Entonces, si yo quiero probar que este de aquí es un espacio vectorial, simplemente voy a usar cuando veamos lo que es subespacio vectorial, que es la suma, tomo f, g que pertenece a C, simplemente debo probar que f más g pertenece a C. No, este es el conjunto C. Y que lambda f pertenece a C. Nada más. Esas dos condiciones. Ya no las 8, sino las 2. Si es que está dentro de algún espacio vectorial mayor, que ya sé que es un espacio vectorial. Por ejemplo, las matrices de orden n por n. Es un conjunto grande, que ya sé que es un espacio vectorial. Ahora, yo digo, el conjunto de las matrices ortogonales es más pequeño que el conjunto de todas las matrices. Entonces, con las mismas operaciones será un espacio vectorial. Entonces habría que verificar simplemente estas dos como subespacio. ¿Ok? Eso cuando hagamos lo que es subespacio vectorial. Ok, entonces voy a borrar esto aquí. Muy bien, entonces de esa manera. Ahora lo vamos a hacer más adelante. Obviamente aparecen otros teoremas en el cual va a simplificar las definiciones, ¿no?
Ya, entonces voy a colocar aquí también el hecho de que, dime. O sea, sí, o sea, como te digo, si tengo la definición, ya hemos hecho la definición de espacio vectorial y te doy un conjunto y luego te digo, será un espacio vectorial, pues, tienes que verificar las 8 condiciones. Ok, muy bien, eso ahí. Pero, como le decía también, que cuando hagamos subespacios vectoriales, ya no va a ser necesario hacer que un conjunto sea un espacio vectorial. No voy a probar las 8 condiciones, porque si ya sé que está dentro de otro conjunto, que sí sé que es un espacio vectorial, entonces para que este sea un espacio vectorial, solamente debo probar 2 condiciones, que la suma está ahí y que el producto por un vector también está ahí. Y ya con esto, W sería un espacio vectorial. Eso es justamente el hecho porque está dentro de otro espacio vectorial más grande. Y las otras condiciones se va a cumplir, o en todo caso se heredan porque, por ejemplo, si B es un espacio vectorial, ¿no?, tiene un cero, un elemento cero, ¿no? Y si W es un espacio vectorial, como el cero es único, tiene que estar dentro de aquí. Entonces se cumple eso, ¿no? Se heredan las propiedades. Eso la siguiente semana. Mientras hay que ver con ejemplos de espacios vectoriales. Okay. Listo, entonces, otro ejemplo, un poco para tenerlo ya ahí, sería el de las funciones, ¿no? Ya las había dado inicialmente, los ejemplos de las matrices de orden m por n con entradas reales, con la suma de matrices y multiplicación por un escalar definidas, bueno, que no es necesario, ¿no? A ver, los ejemplos de las matrices de orden n por n con la suma de matriz y multiplicación por el escalar y las funciones del conjunto de funciones que van de R en R, ¿okay?, con la suma de funciones y el producto puede escalar definido anteriormente, ¿no? Son espacios vectoriales reales. ¿Ok? Es otro ejemplo, un par de ejemplos más. Siempre tener en cuenta cómo está definido esa suma, cómo está definido ese producto por escalar. Aquí en estos ejemplos son, digamos, de manera natural, ¿no? Por ejemplo, si tengo la suma de funciones, ¿cómo se evalúa una suma de funciones en X? Será f de x más g de x, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser así, puede ser otro caso. O aquí, por ejemplo, ¿no? Es lambda f por x. Lambda f o lambda en x es lambda f en x. Pero podría ser lambda f en x, podría ser f de lambda x. Es otro, está definiendo otro producto por un escalar. Hay que tener en cuenta siempre la definición. Ahí en la lista de ejercicios también hay ciertos conjuntos con 2 operaciones, ¿no?, que parecen un poco extrañas, pero hay que verificar o descartar si que es un espacio vectorial.
¿Ok? Muy bien. Vamos a ver algunas propiedades ahora ya. Propiedades de los espacios vectoriales, ¿no? ¿Cómo pueden? ¿Cierto? Ok, algunas propiedades entonces. Escribimos aquí, propiedades. Propiedades. Uno de los espacios vectoriales. Siempre sobre R, ¿no? A menos que se diga lo contrario. ¿Dónde colocamos aquí? Proposición. Sea B, coma, aquí un espacio vectorial real. Ok. Entonces, y tendremos lo siguiente. Número 1, para cada lambda que pertenece a R, entonces se tiene que lambda por el vector nulo sería el vector nulo. ¿Sí? Aquí, donde denota, vamos a colocar así, 0 denota el elemento neutro. En nuestro espacio D. Número 2. Para cada U que pertenece a B, entonces 0 por U es igual a 0. En este caso, ahora este 0 no es el 0 anterior. Este 0 es el escalar, ¿no? ¿Okay? Donde 0 pertenece a R. Okay. Vamos a anotar así mejor para no confundir. El vector nulo teta, así, teta, aquí sería 0 y sin normal. Aquí sería 0, ¿no? ¿Observan? ¿Se dan cuenta que debe ser el vector 0, no? Porque tengo 0 por un vector, entonces ese sería 0, ¿no? Aquí los vectores son elementos de conjuntos en general, puede ser funciones, puede ser matrices, puede ser NU+, o puede ser cualquier otro conjunto que cumple con dos operaciones, que sea un espacio vectorial. Este U de aquí, no necesariamente es X1 hasta Xn, no es cierto, no necesariamente, es un espacio vectorial, puede ser una función, puede ser una matriz. ¿Ok? Si quieres probar, por ejemplo, el número 2, no tienes que usar esto que he escrito, ¿no? Que U es igual a X1 hasta Xn. No confundir, es un elemento del conjunto B. Número 3. Si lambda por el vector U es igual a 0, entonces o lambda es igual a 0 o el vector U, lambda es 0 o el vector U es el vector nulo. ¿Ok? Número 4. Para lambda que pertenece a R, U que pertenece a B, ok, entonces se tiene menos lambda por U es igual a lambda por menos U igual a menos lambda por U. Ok. Número 5. Todo esto se deriva obviamente de la definición. ¿Okay? U que pertenece a B, entonces se tiene que lambda menos mu por el vector U va a ser igual a lambda por U menos mu por U. Okay. Una
es mu, el otro es u. 6. Y lambda real, coma b que pertenecen a este conjunto B, entonces lambda por la diferencia es igual a lambda por u menos lambda por b. Ok, número 7. Para lambda pertenece a R. Bueno, son lambda y otros más, ¿no? Uno, sub n también que pertenecen a R. Y vamos a colocar P1, B sub 2, B sub n, que este pertenece al conjunto. Entonces, lambda multiplicado por la sumatoria de j igual a 1 hasta n de mu sub j por b sub j va a ser igual, como es una suma finita, en verdad el lambda puede entrar adentro, normal, no pasa nada, multiplica cada uno de los sumandos y luego se puede asociar con el otro escalar y así, ¿no? O sea que tendríamos lo siguiente, ¿no? De j igual a 1 hasta n de lambda por mu sub j por b sub j, ¿no? Número 8. Todo esto se deriva de u que pertenece a b, entonces se deriva de la definición. El inverso del inverso es el mismo vector. 9. Si u más w es igual a b más w, por ejemplo, ¿no? Aquí, si tengo la suma de el vector u más un vector w es igual al otro vector b más el mismo vector w, entonces u debe ser igual a b. Como que hay, y en este caso lo que estamos viendo es que puedo eliminar, ¿no? Cuando tengo sumandos a ambos lados, como que elimino, ¿no? U es igual a b, ¿ok? Número 10. Número 10. Si u, b pertenecen a b, entonces existe un único w que pertenece a b tal que u más w es igual a b. Número 10. Ok. Eso es. Y la próxima clase tenemos una hora todavía para resolver. La próxima clase. Muy bien, ahí nos vamos a quedar y esto lo vamos a hacer la prueba. Siguiente clase. Ok. Y luego tenemos lo que son los ejercicios de la práctica. Ok. Muy bien. Ahí nos vamos a quedar si no tienen una pregunta o alguna consulta. Su compañero Edwin pregunta, ¿y si trabajo sobre un cuerpo? La definición es la misma. Bueno, sobre un cuerpo, o sea, no estamos viendo lo que es un espacio vectorial sobre los reales, ¿no? Pero en general, nosotros podemos ver, en general, vamos a ver la definición más arriba, aquí. Como casi todos o casi siempre las cosas se van generalizando, ¿no? Entonces aquí ya no tendría un conjunto, ese sí ya no puedo generalizar más, no es un conjunto cualquiera no vacío, ¿no? Aquí voy a tener también un producto, una operación suma, una operación producto, ¿no? He generalizado la suma y el producto de números reales, ¿no? Se generaliza, ¿no? Pero acá dice sobre R,
Estamos tomando un caso particular sobre R, ¿no? Podría ser sobre los complejos también. Entonces, ¿qué pasa? Que R y los complejos tienen una estructura parecida o cumplen unas condiciones para que sean escalares, le llamemos escalares, pero no solamente R y los complejos, pueden ser otros conjuntos. Entonces ahí se generaliza el concepto de R y los complejos, ¿no? Como estructura de escalares. Entonces esa generalización se llama un cuerpo. ¿Ok? Entonces, cuando definamos lo que es espacios vectoriales sobre cuerpos, ya no va a ser sobre R y los complejos necesariamente, sino sobre otros conjuntos que se comportan como R o como los complejos, ¿no? No son más generales. Pero la definición para ese caso va a ser la misma. O sea, pero en ese caso ya no tendría aquí, por ejemplo, esta es la suma, ¿no? En el espacio vectorial, ¿no? La suma, el producto por un escalar. Igualito, ¿no? Solo que ahora ya no van a ser reales, sino van a ser un campo o un cuerpo. ¿Ok? Un campo o un cuerpo. Entonces habría que definir ahí una suma en un campo, ¿no? Porque si se dan cuenta que tengo lambda más mu, pero ya no son números reales, son campos o cuerpos. Entonces hay que definir ahí lo que es una suma en el campo y luego también un producto, ¿no? Porque acá también aparece un producto, ¿no? De elementos del campo, ¿no? Ok, entonces un campo generaliza R y entonces campo en verdad va a ser un conjunto con dos operaciones, suma y producto, que cumplen también 8 condiciones. ¿Cuáles son? Son parecidas a esta, ¿no? Es conmutativo, asociativo, tiene elemento neutro aditivo, tiene elemento neutro, el inverso aditivo, ¿ok? Y también para el producto, es conmutativo con el producto, asociativo con el producto, tiene elemento neutro con el producto, que sería el 1, en ese caso para el producto, ¿no? Y tiene inverso aditivo, ¿no? Que sería el cociente, ¿no? En algunos casos, ¿no? Y va a haber una operación que relacione las dos operaciones, ¿no? Que es la distribución, ¿no? La distributiva. Pero bueno, eso tampoco no hay que, digamos, para nuestro caso solamente vamos a venir, ¿no? Un poco se pone más sencillo la cosa, pero es mejor para nosotros. Muy bien, ¿otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Todo claro, profesor. Todo claro. Muy bien, nos vamos a quedar ahí. Y nos reencontramos el día jueves. La primera hora hacemos todavía las propiedades. Vamos a probar esto y luego vamos a hacer la práctica dirigida. La otra semana, no se olviden, es su práctica calificada. Coloquen presente en el chat para tomar asistencia, por favor. Y ahí nos vamos a quedar. Muy bien, ¿todos colocaron presente? Muy bien, nos quedamos ahí entonces. Que tengan buenas tardes ya. Nos encontramos el jueves. Gracias, profesor. Profesor, gracias. Hasta luego, profesor.